Quiero agradecerle a mi amigo Víctor Salazar porque fue quien produjo esta nota que vamos a ver ahora. Estuvimos con el doctor Javier Baños, que es fiscal de Morón, que es quien hizo la denuncia contra el expresidente Mauricio Macri, justamente por uno de los tweets que lanzó los días de mayor polémica de enfrentamiento entre la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional. Esto de frenar o no las clases. Pero nos regaló dos libros de su autoría. Uno es Garantías Constitucionales en el Proceso Penal, con el prólogo de el jurista Eugenio Zaffaroni. Aquí estamos viendo el libro, la verdad, dedicado muy bien. Muchas gracias, doctor Baños. Y el otro libro que tenemos, que está aquí, es Medidas de Seguridad, ¿no? Eh, de Micaela Diana y Federico Nicolás Esteves, con el prólogo de Fernando Buján. Muchas gracias también, estos dos libros que nos obsequió. Y por supuesto, gracias a nuestro amigo Víctor Salazar, que como siempre nos regala la producción de lindas notas y nada, un amigo entrañable. Estuvimos charlando con el doctor Baños, le preguntamos sobre la situación crítica y la denuncia que hizo contra Mauricio Macri. Esta es la entrevista. En realidad el tema es bastante sencillo, a raíz del tuit que publicó el señor Mauricio Macri. Sí. En el día jueves de la semana pasada radiqué una denuncia ante la Fiscalía General del Departamento Judicial de Morón. Quiero aclarar que esto lo hice únicamente bajo las expresas disposiciones del artículo 287 del inciso 1 del Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires. Este es un artículo que expresamente señala que tenemos la obligación de denunciar este tipo de delitos, es decir, los delitos que son perseguibles de oficio, los funcionarios o los empleados públicos. Concretamente, lo que denuncia, el tema central de la denuncia es que el expresidente de la Nación lo que hizo es instigar a los intendentes a violar las medidas que estableció el Poder Ejecutivo Nacional para impedir la propagación de la epidemia, que todos conocemos, ¿no es cierto? Esto básicamente es la figura del tipo del artículo 205 del Código Penal. Ahora bien, conjuntamente con este delito, además, considero que las expresiones del ex primer mandatario encuadran también en la figura del artículo 209 del Código Penal. ¿Qué es el artículo 209? El artículo 209 es justamente el delito de instigación a cometer delitos. Por supuesto también que además estas dos figuras, la de instigación a cometer delitos y el de incumplir las medidas dispuestas por la autoridad para evitar la propagación de la epidemia, concurren a su vez en forma ideal con la figura del artículo 239. Es decir, el expresidente, a través de la red social Twitter, lo que ha hecho es un llamado público a los jefes comunales de la provincia de Buenos Aires, lisa y llanamente, para que desobedezcan las decisiones adoptadas por el señor gobernador. A ver, Gustavo, esto me parece que va mucho más allá de que en lo personal a uno le puedan gustar o no las medidas que está adoptando el Poder Ejecutivo Nacional. Yo creo realmente que, a ningún comerciante le gusta cerrar su negocio, a ningún dueño de ningún restaurante o de ningún bar le gusta que su restaurante o su bar no puedan abrir las puertas al público. Pocas personas son las que le gusta quedarse adentro de sus domicilios y evidentemente nuestros niños, nuestros hijos necesitan educación, necesitan ir al colegio. Pero lo que no puede, me parece, perderse de vista es que las medidas que están adoptando los estados provinciales y el propio Poder Ejecutivo Nacional
son medidas completamente de emergencia, es decir, pueden ser medidas incómodas, pueden ser medidas que provocan cierto tipo de molestias, pero mucho más incómodo, mucho más molesto, mucho más terrible, mucho más trágico es ver morir a un familiar querido. Hace una semana que, te lo quería comentar, Gustavo, yo perdí al padre de uno de mis mejores amigos, así que no son medidas de aplicación discrecional. Mientras estas medidas estén limitadas temporalmente, estén ajustadas a objetivos definidos y conforme a criterios científicos, a criterios epidemiológicos, resultan legítimas y por lo tanto considero que resultan obligatorias. Bien, pero a ver, en esto lo pregunto como periodista y lo pregunto porque la opinión pública también debe preguntarse, pero hay una libertad de expresión, digo, hay una libertad de expresión política de cualquier, más allá de que sea exmandatario o cualquier persona que hace política, que se puede expresar libremente. Sí, por supuesto, Gustavo, es muy correcto lo que vos decís. El derecho a la libertad de expresión existe, y es un derecho, incluso es un derecho humano, y es un derecho que tiene raigambre constitucional. Sin embargo, el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Es decir, no existen los derechos absolutos. Los derechos de cada uno están limitados siempre por los derechos de los demás, por la seguridad de todos, por las justas exigencias del bien común en un estado de vida democrático. Esto lo dice el artículo 32, inciso segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, no podemos perder de vista tampoco que el principal derecho, el derecho más importante de todos, es el derecho a la preservación de la vida. Porque de la vida dependen todo el resto de los derechos. No se puede jugar con la vida de las personas. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque me parece que se puede caer muy pronto en una suerte de demagogia electoral, nada más y nada menos que en medio de una crisis sanitaria, en medio de una pandemia, y esto en definitiva lo que hace es volver esquizofrénica a la gente. Un presidente, un gobernador que están haciendo esfuerzos tremendos para contener una crisis sanitaria terrible, y sale un irresponsable como es el ex primer magistrado a pedir públicamente que se desobedezca a la autoridad civil. Realmente esto me parece muy fuerte, es tremendo, esto tiene una trascendencia institucional de enormes dimensiones, y la tiene, insisto, por quien es el emisor de este mensaje. Es decir, el círculo de influencia de un referente político de la oposición al partido gobernante, es claramente muy superior al de cualquier ciudadano. A mí me parece que el expresidente está muy mal asesorado, y esto lo digo no como fiscal, sino como ciudadano particular. Es una opinión personal, pero me parece que o no se asesora o lo están asesorando muy mal. Tendría que ser un poco más prudente, medir un poco más sus palabras. ¿Hay una escala penal en esto? ¿Se puede entender que la ciudadanía puede percibir esa escala penal? Sí, por supuesto, la escala penal es bien concreta, es la escala penal de los delitos que le estamos reprochando, ¿no? De los delitos por los cuales lo estamos denunciando al ex primer mandatario. La responsabilidad realmente de este Twitter es tremenda, es delictiva. Si nosotros analizamos, como bien decís vos, las escalas penales de las figuras en cuestión, el artículo 205, que es el delito de violación de las medidas para impedir la propagación de una epidemia, tiene una escala penal que va desde los 6 meses a los 2 años de prisión. El delito de desobediencia, además, que está previsto en el artículo 239, tiene una escala penal de 15 días a 1 año de prisión. Pero el delito más grave de todos es la instigación. La instigación a cometer otros delitos que hace con relación a los jefes comunales. Y según el artículo 209 del Código Penal, este delito tiene penas que van desde los 2 años a los 6 años de prisión. Porque, insisto, el expresidente no se conformó con desobedecer las disposiciones del Poder Ejecutivo, sino que además incita a los intendentes a incumplir las normas, a vulnerar en definitiva las garantías de los ciudadanos y a poner en peligro la vida y la salud de la población. Esto me parece realmente una locura, parece una película de terror. Y vos fijate, Gustavo, que el concurso de todos estos delitos incluso arroja una escala penal
que es superior a la del mínimo del delito previsto, de la pena, de la escala penal prevista para el delito del homicidio simple. El concurso de todas estas figuras arrojan una escala penal que va desde los 6 meses de prisión hasta los 9 años. El mínimo de la pena prevista para el delito del homicidio es de 8 años. Este concurso es superior en su máximo al mínimo del homicidio simple. Es tremendo. Incluso es un delito que es detenible. Bueno, quiero aprovechar para preguntarles sobre el tema de los amparos, porque uno puede tener un análisis sobre los amparos. La justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene digamos, no es una provincia, puede tener constitucionalmente hablando, puede tener una entidad transitoria, si lo queremos ver de algún modo. Los amparos que se han hecho estos días, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emitió, y que un juez de alguna manera quiso convalidar o convalidó hasta que la Corte Suprema le tomara una decisión sobre el tema. Sí. ¿Qué nos puede decir de eso? A ver, Gustavo, vamos a separar un poco las aguas, ¿no? El expresidente, el jefe de la ciudad, todos los miembros de la oposición, cualquier ciudadano, vos, yo, tenemos todo el derecho a hacer todas las presentaciones judiciales que se nos ocurran, a pedir todas las medidas cautelares que querramos, ¿no es cierto? Si nosotros consideramos arbitrarias las medidas del Poder Ejecutivo, estamos en todo derecho en hacer todas las peticiones ante la justicia que nos parece que pueden llegar a corresponder. Ahora, lo que no podemos hacer, ni vos, ni yo, ni el jefe de la ciudad, ni el expresidente, ni cualquier ciudadano, ni ningún ciudadano del país, es desobedecer por nuestras propias cuentas las medidas que dispone el Poder Ejecutivo Nacional. Y mucho menos que eso todavía, podemos instigar al resto de los habitantes, al resto de la población o al resto de los intendentes a que desobedezcan la ley civil, a que violen las medidas sanitarias que adopta la autoridad. Esto es muy grave. Y no solamente que es muy grave, sino que es un delito, es desobedecer a la autoridad que está legítimamente constituida, es instigar a la desobediencia. Es decir, el ex primer mandatario se está llevando por delante 3 figuras delictivas clarísimas, las que dije antes: el artículo 205, la violación de medidas contra la propagación de las epidemias, la desobediencia del artículo 239 y la instigación a cometer delitos del Código Penal. ¿Sí me querías preguntar algo? Sí, más que nada porque uno cuando está hablando del tema de los amparos, el fundamento de estos amparos, uno dice, bueno, a ver, me parece que jurídicamente no tienen el alcance que tendrían que tener, o otros dicen, no, los fundamentos del amparo son lógicos en función de lo que estamos viviendo. A ver, ¿cuáles son los fundamentos del amparo? Bueno, Gustavo, a ver, si la pregunta es si los amparos que se están articulando están fundamentados, me parece que sí tienen fundamentos, pero son fundamentos meramente aparentes, son fundamentos absurdos, son fundamentos contradictorios. Hay como una suerte de doble vara, es una doble vara que además es muy propia del lawfare, ¿no es cierto? Sí, sí. Vos fijate que las mismas personas que denunciaron lo que pasaba en la provincia de Formosa, ahora dicen, por ejemplo, que el DNU 241 viola la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Se habla de una supuesta eventual intervención federal a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se dice que, por ejemplo, que la escuela no es un foco de contagio. A ver, Gustavo, no hace falta ser médico, no hace falta ser epidemiólogo para que nos demos cuenta de que las escuelas son uno de los principales focos de contagio lo son para la mayoría de los resfríos, para las gripes, para las enfermedades respiratorias más comunes. ¿Cómo no lo van a hacer cuando estamos pensando de cara a esta epidemia global, esta epidemia mundial? Decir que la escuela no es un foco de contagio como argumento judicial parece prácticamente una cargada, un chiste de mal gusto, por supuesto. Y entonces me parece que lo que hacen estas presentaciones, lo que están haciendo es una lectura muy superficial, muy sesgada de la Constitución Nacional. Es muy reciente lo de Formosa. Son muy contradictorios los argumentos. Hace 2 días apenas estaban criticando al gobernador de Formosa justamente por invocar la autonomía provincial. Ojo, sin hacer un juicio de valor de si estaba en lo cierto o no, pero ahora cuando ya la Cámara de Casación y la Corte han destrozado estos argumentos de la autonomía provincial, no sé con qué cara van a borrar con el codo lo que se acaba de escribir con la mano. Me parece que hay que terminar con esto de la instrumentalización de la justicia para fines políticos. Yo creo que esto son asuntos claramente políticos muy delicados.
que atañen a la salud pública y que no deben ser judicializados. Hay presentaciones de todo tipo. Bueno, sí, obviamente se están haciendo muchas presentaciones y son presentaciones que se están haciendo ante juzgados que claramente me parece que no son competentes. Es decir, las medidas cautelares se rigen cuando son articuladas en contra del Estado Nacional, se rigen por las disposiciones de la ley 26.854. Es el ABC esto. Los jueces lo primero que tienen que hacer antes de resolver una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo Nacional es expedirse sobre su competencia. Los jueces tienen que abstenerse de decretar medidas cautelares contra el Estado Nacional cuando no son competentes. La ley 26.854, en esto es muy claro, lo prohíbe expresamente. Las medidas cautelares dictadas por jueces incompetentes en contra del Estado Nacional no tienen ninguna eficacia, no tienen ningún valor. Ayer lo escuchaba a Zaffaroni diciendo que directamente eran nulas, salvo por supuesto que se encuentre comprometida, por ejemplo, la salud de la población. Pero acá es justamente al revés, es decir, se compromete la salud de la población si se hiciera lugar a este tipo de medidas cautelares. Es decir, esto está prohibido por ley, es un disparate, es una locura, y además también está prohibido que la medida cautelar contra el Estado Nacional coincida con el objeto de la demanda. Lo dice expresamente el inciso 4 del artículo 3 de esta ley 26.854. Así que básicamente cuando pensamos en esto podríamos estar pensando prácticamente en un prevaricato. Por supuesto que distinto sería si esto lo resolviera la Corte, porque acá ya sí entramos en lo que estabas mencionando vos cuando me hiciste la pregunta, ¿no? En eso del control de constitucionalidad. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo se controla esto? ¿Existe el control de constitucionalidad realmente? Bueno, Gustavo, a ver, claro, el control de constitucionalidad, por supuesto que existe. Cuando hablamos de control de constitucionalidad, de lo que estamos hablando, en definitiva, para que lo entienda la gente, es del proceso que permite verificar de alguna forma la compatibilidad de cualquier norma con la Constitución Nacional. Claro. Esto está claro, ¿no? Y evidentemente también de la importancia que cada Estado le dé a su texto constitucional va a depender directamente la importancia que se le asigne también a este control de constitucionalidad. Ahora bien, si nosotros consideramos que la democracia es el gobierno de la mayoría, que es lo que siempre nos han enseñado desde la escuela primaria, ¿no es cierto? El control de constitucionalidad, fíjate vos, a la manera que lo entienden algunos jueces, algunos magistrados de nuestro país, es claramente antidemocrático. Y fíjate bien lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque acá el problema central es saber quién decide cuándo el Congreso o cuándo el Poder Ejecutivo, como en este caso a través de un decreto de necesidad de urgencia, es o no arbitrario. Es decir, quién interpreta la voluntad del Poder Constituyente, o en definitiva, quién controla el cumplimiento de la Constitución. Y mira, Gustavo, esto se viene discutiendo muchísimo en todos los ámbitos académicos, y te lo voy a tratar de resumir de la manera más didáctica y más sencilla que se pueda, como para que lo puedan entender todas las personas que nos están escuchando. 3 sujetos que no son elegidos por el pueblo, que tienen una independencia prácticamente casi absoluta, entre comillas, ¿no? Porque quizás no la tengan tanta con relación a los medios hegemónicos de comunicación, pero que seguro tienen su sueldo bastante alto, ¿no? Y asegurado todos los días 30 de todos los meses. Y el día 30 ellos pasan la tarjeta y tienen su sueldos que rondan hoy en día entre los 800 y los 900.000 pesos, me refiero a cargos de corte, por supuesto, dependiendo de la antigüedad de los magistrados. Sueldos que además, como dije, están garantizados de por vida, a no ser que se les haga un juicio político. Es decir, 3 personas que no son elegidas por el pueblo, que no las elige el pueblo por lo menos mediante sufragio universal, que están en cargos vitalicios, le pueden decir al Congreso de la Nación o a un presidente en ejercicio, en el caso de los decretos de necesidad, que no va a poder garantizar la salud de la población frente a una pandemia porque esto es inconstitucional. Sacá vos, Gustavo, tus propias conclusiones. A mí en lo personal me parece que es urgente la necesidad de plantear una reforma judicial. No sé qué pensás vos. Me gustaría obviamente en algún momento hablar de esa reforma judicial. Quizás hoy no lleguemos con el tiempo, pero se viene una guerra judicial seguro, ¿no? Absolutamente. Y creo que justamente estos amparos
a los decretos presidenciales se sostienen en esta misma estructura de lo que mencionás vos, del lawfare, es decir, está completamente de moda porque hay una real connivencia entre el poder corporativo y ciertos jueces y ciertos magistrados y estos medios que, como todos sabemos, intoxican a la población. En definitiva, todo esto resulta funcional al poder económico. De esto es de lo que estamos hablando en último término cuando hablamos de los amparos, ¿no? La privatización de los medios en la década del 90 en toda América Latina fue parte de la construcción de dominación blanda, por llamarla de alguna manera, en la que vivimos. Los jueces que dictan este tipo de amparos, los que sacaron amparos en contra de la ley de medios, por ejemplo, que era una ley fundamental, una ley democrática, ejemplar en toda su estructura, lo que estaban haciendo justamente era asegurar, me parece a mí, esa dominación de pensamiento único que, insisto, algunos medios hegemónicos monopolizan en beneficio de ciertas minorías. A ver, lo que pasa acá no es que pasa en Argentina, nada más pasó en toda América. Red o Globo en Brasil, Televisiva en México, etcétera. No quiero dar nombres propios de corporaciones en Argentina, pero los amparos judiciales y muchos de los jueces que los dictan no son más, insisto, que un simple engranaje en esta maquinaria que lo que hace es reasegurar ciertos privilegios. ¿Está pintada de amarillo esa sala? ¿Te referís a la sala que dictó la medida cautelar en la ciudad de Buenos Aires? A ver, hay un meme que se hizo famoso, que se leía ayer en televisión, que decía la sala amarilla. Sí. Estos son los jueces, decía el meme, que lo tengo por acá. Decía, estos son los jueces que tienen que resolver el pedido de la reta para incumplir un decreto de necesidad de urgencia. Hay un funcionario desde la Rúa que está imputado junto a Lombardi en una causa por corrupción y es la hermana del ministro de Ambiente de la ciudad. Y el meme concluye diciendo qué intriga, cómo fallarán estos jueces. Con la Corte me parece que pasa algo muy parecido, insisto. 3 personas que no son elegidas por el pueblo, que tienen un sueldo casi de $1 millón asegurado de por vida, que le pueden decir a todo un pueblo, a todo un país, qué es lo que puede hacer o qué es lo que no puede hacer el Congreso de la Nación o el presidente. Me parece que es hora, insisto, Gustavo, de revisar el sistema de control de constitucionalidad de nuestro país. Es hora de una seria y de una profunda reforma judicial. Me parece que es hora de terminar con estas prácticas que en definitiva son lesivas para la justicia. Me pregunto qué va a pasar con esta investigación, ¿no? Bueno, es lo primero que se me viene a la cabeza, digo. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar en este país? Yo realmente ya estoy un poco curado de espantos. Que vamos a ver qué es lo que hacen ahora los órganos que son los que están encargados de llevar adelante esta investigación. La palabra ya no la tengo yo. Mi deber culminó con la presentación de la denuncia. La palabra la tienen claramente ellos. Yo hice mi presentación en los términos, como te dije al comienzo, en los términos del artículo 287, inciso 1 del Código de Procedimiento. Y ahora vamos a ver qué es lo que hace la Fiscalía General de Morón, qué es lo que hace la unidad funcional de investigación a la que le tocó intervenir de acuerdo con el turno. Hay delitos que son de competencia federal, creo que no puede descartarse la intervención de la justicia federal en algún momento del procedimiento. No sé si ahora, pero más temprano o más tarde va a tener que analizarse la posibilidad de plantearse un conflicto de competencia con la justicia federal. ¿Cuál es la conclusión para ir cerrando todo esto? De la reforma judicial, que en algún momento tiene que ser un hecho. Mirá, con relación a la denuncia, redondeando el tema de la denuncia, te vuelvo a repetir, mi misión se redujo a aplicar el artículo 287 del Código Penal, que es el artículo que me obligaba a denunciar este tipo de delitos, los delitos que llegan a mi conocimiento. Son hechos gravísimos en un contexto de emergencia, además frente a una situación excepcional en donde el Poder Ejecutivo Nacional y el gobernador están haciendo esfuerzos enormes para tratar de proteger a la población, y entonces aparece una figura pública como es un expresidente instigando a los jefes comunales para que desobedezcan las decisiones del presidente. La verdad que, Gustavo, me parece que no hay palabras. Ahora le toca, como dije, a mis colegas hacer su trabajo, por ahora mis colegas, y que no se venga con que el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la libertad, porque primero, antes que nada, antes que ningún otro derecho,
está el derecho a la vida. Por un lado, porque ningún derecho es absoluto, no existen los derechos absolutos. Los derechos de cada uno, como te decía, están limitados por los derechos de los demás y por la seguridad de todos. Pero por otra parte, porque ningún bien puede ser ni siquiera la libertad superior a la vida humana. De la vida dependen todo el resto de los derechos. Parece que estamos, o parece que ciertas personas están jugando con la vida de los habitantes de la República. Es un acto de pura demagogia electoral, insisto, Gustavo, en el peor de los contextos, que es un contexto de pandemia. Me queda el sobrecimiento de Cristina y me queda finalmente el tema de la reforma, que no sé si llegamos, pero tengo un minuto para lo de Cristina. Bueno, a ver, hace unos días conocimos la resolución de la Cámara de Casación, se acaba de sobreseer a la Presidenta, eso está claro, por el tema del dólar futuro. Siempre digo esto en las clases de Derecho Procesal, el único título jurídico válido que puede exhibir el Estado como fundamento para quebrar o para romper el principio de inocencia, está claro que es la sentencia condenatoria firme. Ahora bien, cuando la casación dice que no hay delito, por lo tanto, podemos decir el principio de inocencia nunca se tuvo que haber roto. Pero claro, Cristina ya fue demonizada durante años. Hubo toda una suerte de lapidación mediática, si se quiere, a partir de esos operadores que todos conocemos quiénes son, ¿no? Esos medios hegemónicos que han llevado adelante se podría hablar de un avasallamiento tremendo contra la dignidad, contra la intimidad, no solamente de la vicepresidenta, sino también de su propia familia. Ahora, esto es realmente muy difícil de revertir. Pero claro, esto se explica con todo lo que venimos diciendo. Hay una parte de la justicia, no toda, por supuesto, son algunos jueces, también hay magistrados que son excelentes, que son quizás los que no salen en el diario, ¿no? Y que cumplen diariamente con su labor, pero esa minúscula cantidad de jueces alineados con este poder corporativo tienen todavía mucho poder, mucha capacidad de daño. Insisto, hay jueces que claramente arman causa, como es el caso del fallecido Bonadío, y una vez que se han ensuciado a los políticos que molestan, esto es en forma funcional a la agenda de los países más ricos, por supuesto, claro, junto con la prensa centralizada, que es la que se encarga de reforzar esa condena mediática. Lo que logran es, de hecho, aniquilar la capacidad crítica de ciertos sectores de la sociedad. Se van fabricando consensos en contra de la persona lapidada, y después, si esa persona es inocente, como acaba de pasar en Brasil con Lula, o en Cristina en nuestro país, o con el propio Axel Kicillof, eso ya no importa, porque el daño ya está hecho. Quiero aprovechar estos 30 segundos primero para agradecerle que nos haya permitido poder dialogar sobre estos temas que tienen tanta vigencia hoy, que están en los medios, que están en la opinión pública y en la discusión de la política, y también en la política judicial, porque la reforma también tiene que ver con la política judicial. Sí, Gustavo, me parece que, como bien decís vos, es urgente la necesidad de una reforma judicial. Y ojo, si bien va a ser motivo de otra futura entrevista, esto hay que aclararlo. La reforma judicial no es necesaria solamente en Argentina. Me parece que también hay varios países, de los llamados países periféricos, sobre todo en los países latinoamericanos, donde es urgente empezar a analizar una reforma judicial, pero una reforma judicial muy profunda. La justicia no puede seguir siendo un instrumento de dominación. Está claro que una justicia que está solamente al servicio de una parte del mundo no es una justicia que sirve a los intereses de nuestros países. Los procesos tienen que ser parte, o tienen que servir para que se pueda administrar la justicia entre los ciudadanos, no instrumentalización al servicio de los poderes hegemónicos globales. Si la justicia no sirve para impedir este tipo de manipulaciones, este tipo de intoxicaciones que se realizan a través de estos medios de comunicación nefastos, con noticias falsas, que en definitiva lo único que hacen es
intoxicar a la población, si la justicia no sirve para administrar, insisto, como decía ese gran jurista italiano que era Carneluti, el pan de la justicia ante los ciudadanos, me parece entonces que ni nuestros tribunales, ni nuestros códigos, ni los libros que estudiamos sirven absolutamente para nada.